Es tan importante el lenguaje UML que se le dedica en este módulo un gran número de pantallas. No vamos a ver con detalle cada una de las técnicas que establece cada uno de los diagramas que establece UML, pero sí que conviene destacar que UML se ha convertido recientemente en un estándar ISO, es decir, ya no es un estándar, una propuesta de unos autores, sino que, por ejemplo, en el año 2012 se ha aprobado el estándar ISO que representa, aquí lo vemos en la página, en la propia página web del OMG, en www.omg.org, podemos encontrar los documentos originales de UML, y entonces la versión 2 de UML, la que está hoy en día vigente, pues se ha aprobado en el año 2012 como estándar ISO 19505. Entonces, bueno, pues ya no es una propuesta de autores, sino que ya es un estándar universal, un estándar internacional. Bien, pues tenemos diferentes tipos de diagramas que se pueden hacer dentro de lo que se conoce como el lenguaje UML. Aquí también es muy importante tener claro que UML no es una metodología, es simplemente una técnica de modelado, de diagramación. Hay mucha gente comete el error de pensar que UML es una metodología. No, una metodología es métrica, proceso unificado. UML no es más que una herramienta, una técnica que se utiliza dentro de una metodología, pero no es una metodología en sí. Bueno, los diagramas de casos de uso son los que representarían los requisitos funcionales de una aplicación. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una aplicación de compra de libros. Hay un icono que representaría un actor. Estas elipses representarían las funciones, la funcionalidad de la aplicación, los casos de uso, o lo que también llamados los requisitos funcionales de la aplicación. Entonces es un diagrama que evita tener que escribir de forma narrativa los requisitos funcionales de una aplicación. Permite decir que un cliente va a poder buscar libros con mi aplicación. Si cuando está buscando libros va a poder imprimir libros de un autor, etc. Entonces es un mecanismo gráfico de representar en este caso requisitos funcionales. Otros de los diagramas que permite hacer, que ha definido UML, son los diagramas de clases. Son los diagramas que representan las clases que luego se van a programar en un lenguaje de programación. Pues cuando se hacen diagramas de clases se pueden hacer a dos niveles: a nivel de la fase o del proceso de análisis de una aplicación, donde lo que interesan son las clases que representan los elementos de la aplicación sobre los que se va a guardar información. En este sentido, un diagrama de clases no sería diferente de un diagrama de entidad-relación, sería una forma de representar las entidades sobre las que se va a guardar información, mientras que en la fase de diseño lo que se hace sería añadir a este diagrama más detalle con las funciones de cada clase, los atributos, decir de qué tipo son cada uno de los atributos, es decir, un atributo de tipo string, cosa que eso se deja para la fase de diseño. Bueno, algún comentario más sobre los diagramas. Bueno, en el caso del análisis, complementando a los diagramas de UML, se pueden utilizar diagramas que se derivan de las bases de datos, como son los diagramas entidad-relación. Realmente no es estrictamente necesario en un proyecto orientado a objetos hacer diagramas entidad-relación, porque se pueden suplir por diagramas de clases. Pero bueno, si uno quiere seguir realizando ese tipo de diagramas, puede hacerlo, sabiendo que realmente el modelado de los datos que va a manejar una aplicación se puede hacer con un diagrama de clases. De hecho, la estructura es muy parecida al diagrama de clases. Bien, por tanto, en la fase de análisis de un proyecto, básicamente hay tres diagramas UML que se suelen utilizar, que es el diagrama de clases para el modelado conceptual de los datos que va a manejar la aplicación, el diagrama de casos de uso para representar los requisitos funcionales, y luego hay otros diagramas complementarios como son el de actividades o de secuencia que pueden ayudar a documentar cada uno de los casos de uso. Pero principalmente los más importantes serían el de casos de uso y el de clases. Entonces, en la fase de diseño, lo que se hace es hacer uso de algunos otros diagramas que también están incluidos en UML, pero que se idearon más para una fase más cercana a la programación, que sería la fase de diseño.
Por ejemplo, el diagrama de clases en la fase de diseño se puede detallar más que el que teníamos en la fase de análisis, añadiéndole, por ejemplo, tipos de datos a los atributos de las clases y añadiendo clases más técnicas al diagrama que inicialmente tenían las clases que representaban la información. Ahora ya se pueden añadir clases que representen pantallas, que representen estructuras de control, comunicaciones, acceso a datos, conexiones con base de datos, etc. Son lo que se llaman clases técnicas o de diseño. Después las clases se pueden empaquetar en componentes, que serían archivos, paquetes, librerías. Y para eso UML también establece un diagrama que solo tiene dos símbolos. Bueno, el símbolo componente, que representaría un archivo, y el símbolo línea con puntos, que línea con trazo discontinuo, que representaría la dependencia, de que este componente utiliza cosas que están dentro de este otro componente. Y por último, el diagrama de despliegue, que también se utiliza en diseño, solo se representan elementos hardware o máquinas, ordenadores, servidores, máquinas cliente, etcétera, portátiles, teléfonos móviles. Todo eso podría representar un nodo y un enlace que indica que hay conexión entre un nodo, un ordenador, por ejemplo, existe conexión a través, por ejemplo, de Internet o de Bluetooth con otro, o cualquier otro sistema de comunicación con otro nodo. Y lo que al describir cada uno de los nodos lo que hay que indicar es qué componentes del diagrama de componentes se va a instalar en cada uno de los nodos, es decir, qué parte del software se va a instalar en cada máquina de las que componen nuestro sistema. Bien, bueno, pues en la parte de diseño se pueden hacer diagramas de secuencia. Este diagrama de secuencia ya casi nadie los hace desde cero porque casi todas las herramientas, muchas herramientas de programación permiten generarlo de forma automática o herramientas de modelado a partir de descripciones de casos de uso o de las clases. Pero bueno, lo que representa es qué llamadas se van a ir haciendo desde una función, un método de una clase a métodos de otras clases para conseguir de forma, a lo largo del tiempo, si este diagrama se lee de arriba a abajo, esto sería el eje de tiempos, pues qué llamadas se tienen que ir haciendo desde unas clases a otras, desde unos objetos, perdón, a otros objetos, puesto que esto ya son instancias de clases, lo que se representa en este diagrama, y para conseguir llevar a cabo un caso de uso. Es decir, un diagrama de secuencia lo que representa básicamente es la ejecución de un caso de uso. Hay otro tipo de diagrama que se llama de colaboración o de comunicación, la nueva versión de UML, que es el mismo que el de secuencia, pero dibujado de otra manera, en lugar de en forma de barras verticales, en forma de red. Pero es el mismo diagrama exactamente igual. Hay herramientas que simplemente pulsando una tecla convierte uno en el otro y viceversa. Otro diagrama que se puede utilizar cuando se describe una clase es el diagrama de estados. El diagrama de estados, simplemente para aquellas clases que son muy complejas, de aquellas que tienen muchos atributos, muchas operaciones incluidas en ellas, podemos ayudarnos de un diagrama de estados para representar cómo van cambiando el estado. El estado de un objeto que pertenece a una clase es simplemente un conjunto de valores que tengan sus atributos, sus datos, sus campos en un momento determinado. Es decir, por ejemplo, aquí en este ejemplo podríamos tener una clase carro de la compra, decir, bueno, pues cuando hay un componente, cuando hay un atributo en la clase carro de la compra que se llama que el atributo número de elementos que hay en el carro de la compra es 0, pues podemos decir que el carro de la compra está vacío. Si hacemos una llamada a una operación de la clase que es añadir un libro al carro, pues y si esa llamada origina que el número de elementos del carro sube a 1, pues ya podemos decir que este carro está en otro estado, que es el de carro llenándose, porque ya tiene más de un elemento, más de 0 elementos dentro del carro. Es decir, un estado realmente no representa nada físico, simplemente representa un conjunto de valores que hemos definido para diferentes atributos del objeto que tienen interés para nosotros, identificarlos como que mientras tengan ese conjunto de valores, esos atributos, para nosotros ese objeto está en un estado y es susceptible de pasar a otro si se cumple alguna condición. Normalmente la condición es que se realice una llamada y además que los campos del objeto tengan en ese momento algunos valores concretos.
Bueno, si vamos a utilizar, cosa que cuando se ideó la orientación a objetos, la idea no era utilizar bases de datos relacionales en las aplicaciones, pero al final, debido a que las bases de datos orientadas a objetos son muy difíciles de implementar, ya que supondría guardar en la base de datos tanto los datos como las operaciones, pues al final no han tenido éxito y se siguen utilizando bases de datos relacionales, es decir, tablas. Por tanto, a pesar de en un proyecto aplicar el enfoque de la orientación de objetos, normalmente este enfoque no se aplica en la base de datos y por tanto lo que se suele hacer es seguir diseñando la base de datos con un enfoque relacional, un enfoque de base de datos y por tanto una de las técnicas que se suele utilizar también en proyectos orientados a objetos es la de el diseño de las tablas de la base de datos. Lo que ocurre es que si hemos decidido hacer el modelo de datos de análisis con un diagrama de clases, lo que hay que tener en cuenta son recomendaciones de cómo se deben transformar lo que nosotros llamamos clases en la fase de análisis a lo que serán las tablas de la base de datos en la fase de diseño. Básicamente los atributos de una clase se deben convertir en columnas y las relaciones entre clases pues se deberán convertir en tablas intermedias, tablas que comuniquen aquellas otras tablas que representaban las clases. Es decir, como se ha hecho siempre tradicionalmente la transformación del modelo entidad-relación a modelo de tablas de diseño. Solo que si hemos utilizado el diagrama de clases en lugar del modelo del diagrama entidad-relación para representar los datos, pues en lugar de llamar entidad a lo que de donde salen las tablas, pues las tablas salen de lo que hemos llamado clases. Bien, pues terminamos este módulo simplemente recordando algunos conceptos. Las metodologías de orientación a objetos, la idea es aplicar el enfoque de la orientación a objetos, es decir, aplicar el enfoque de clases y objetos desde el análisis, es decir, tratar de empezar a identificar las clases que nos van a hacer falta en la aplicación desde la fase de análisis. Por eso necesitamos técnicas de orientación de análisis orientado a objetos, de diseño y de programación orientada a objetos para poder aplicar este enfoque en todos los pasos de un proyecto. En la fase de análisis, los diagramas, lo que se suelen hacer son diagramas, básicamente, porque ahí no se programa todavía, y los diagramas que se suelen hacer son algunos de los que establece UML, como por ejemplo el de casos de uso, y el de clases, pero a un nivel conceptual, a nivel similar a como sería el diagrama de entidad-relación. El resto de diagramas que son complementarios y pueden utilizarse para documentar. Después, en la fase de diseño, los diagramas UML que se utilizan pues siguen siendo los que ya se estaban usando en el análisis, pero con más detalle. Y se añadirían el de componentes para los archivos y el de despliegue para representar cómo se desplegaría el software en el hardware. Y por último, las técnicas que se usarían en la fase de construcción o de programación de un proyecto, pues son las que implementaron los lenguajes de programación de objetos, como son Java, C++, C Sharp, etc. Bueno, pues aquí hay una serie de cuestiones que conviene pensar un poco en ellas para consolidar los conocimientos de este módulo. Conviene resaltar y tener en cuenta lo que he dicho anteriormente, es decir, que UML suele ser siempre una pregunta trampa, no es, por ejemplo, nunca lo podríamos relacionar con esto, porque no es una metodología de orientación a objetos, simplemente es un conjunto de técnicas de modelado que se pueden aplicar en cualquier metodología de orientación a objetos. O sea, no establece un orden de cómo se tienen que hacer las cosas, el UML, simplemente es una herramienta de modelado, de dibujar diagramas.